Durante 500 años, nos han contado la misma historia. El dorado fue solo un mito, una obsesión que llevó a miles de conquistadores a la muerte en las selvas de Sudamérica. Una ciudad de oro que nunca existió. Pero, ¿y si todo lo que te enseñaron fue una mentira cuidadosamente construida? ¿Y si te dijera que el dorado sí fue encontrado, que montañas enteras de oro fueron extraídas, y que el mayo era encubrimiento de la historia? ¿Comenzó hace 5 siglos? Documentos censurados, crónicas destruidas, testigos silenciados y una conspiración que involucra a la corona española, el Vaticano y los gobiernos modernos de Sudamérica. Una operación de ocultamiento tan masiva que cambió el curso de la economía mundial para siempre. Hoy vas a descubrir la verdadera historia de El Dorado. No la versión que te contaron en la escuela, sino la realidad que han protegido durante siglos. Una realidad documentada, verificable y absolutamente perturbadora. Prepárate para cuestionar todo lo que creías. Saber sobre la conquista de América en la historia oficial es simple y se repite en cada libro de texto. En el siglo XVI, los conquistadores españoles escucharon rumores sobre un ritual indígena en las montañas de Colombia. Un cacique muisca que se cubría de polvo de oro y se sumergía en la laguna de Guatavita. Los españoles, deslumbrados por esta ceremonia, malinterpretaron el ritual. Creyeron que si un líder podía cubrirse completamente de oro, debía existir una fuente inagotable del metal precioso. Así nació la leyenda de El Dorado, el hombre dorado que se convirtió en una ciudad dorada. Durante los siguientes 3 siglos, decenas de expediciones penetraron en la selva amazónica, las montañas de los Andes y los territorios inexplorados de Sudamérica. Gonzalo Pizarro perdió el 80% de su expedición buscando el país de la canela y el dorado. Francisco de Orellana navegó el río Amazonas completo sin encontrar nada. Sir Walter Raleigh perdió a su hijo y eventualmente su propia cabeza. En la búsqueda, todos fracasaron. El dorado nunca fue encontrado, o eso nos han dicho. La narrativa histórica oficial concluye que el dorado fue simplemente una fantasía alimentada por la codicia europea, una metáfora de la ambición humana, un recordatorio de que algunas búsquedas son inútiles. Pero esta versión conveniente oculta una realidad mucho más oscura. Para entender la magnitud del encubrimiento, debemos comenzar con matemáticas simples. Entre 1500 y 1650, España extrajo oficialmente entre 150 y 180 toneladas de oro de las Américas. Esta cifra está documentada en los registros de la Casa de Contratación de Sevilla, que controlaba todo el comercio con el Nuevo Mundo. Pero hay un problema enorme con estos números. Cuando los historiadores económicos analizan el impacto del oro americano en la economía europea del siglo XVI, descubren algo imposible. El oro que España declaró oficialmente no puede explicar la masiva inflación y revolución económica que transformó Europa. El economista Earl Hamilton estudió meticulosamente los registros de precios europeos del siglo XVI y calculó que la cantidad de oro que entró a Europa tuvo que ser entre 5 y 8 veces mayor que lo que España declaró oficialmente. ¿A dónde fue ese oro no declarado? Investigadores modernos han identificado al menos 3 flujos masivos de oro que nunca aparecieron en registros oficiales. El oro del Vaticano. Entre 1520 y 1580, el Vaticano triplicó sus reservas de oro sin ninguna fuente documentada. Coincidencialmente, este fue el período exacto cuando los conquistadores españoles penetraban más profundamente en Sudamérica en los palacios secretos. Construcciones masivas en España y sus territorios durante este periodo requirieron cantidades de oro que exceden ampliamente las reservas oficiales. El monasterio de El Escorial, por ejemplo, contiene decoraciones de oro cuya cantidad total nunca ha sido calculada o revelada públicamente. La desaparición contable. Análisis de documentos de la Casa de Contratación muestran errores sistemáticos donde cientos de kilos de oro simplemente se perdieron en el proceso de registro. Demasiado consistente para ser accidental. La única explicación lógica. Existieron fuentes de oro tan masivas que su revelación completa habría desestabilizado la economía europea
y revelado secretos que debían permanecer ocultos en 1615. El cronista español Fray Pedro Simón completó su obra Noticias historiales de las conquistas de tierra firme. La versión publicada en 1627 contiene 436 páginas, pero el manuscrito original, que se conserva en los archivos de la Real Academia de la Historia en Madrid, tiene 873 páginas, que contenían las 437 páginas eliminadas. Investigadores que han accedido a fragmentos censurados describen descripciones detalladas de ciudades indígenas con arquitectura de piedra cubiertas en láminas de oro, templos con estatuas de oro macizo del tamaño de un hombre, y lo más inquietante, en coordenadas geográficas específicas de estas locaciones, el padre Juan de Castellanos, otro cronista del siglo XVI, escribió en su Elegías de Varones Ilustres de India sobre expediciones que encontraron templos cuyas paredes reflejaban el sol como si fueran de fuego. La versión publicada de su obra fue editada extensivamente por la Inquisición antes de permitir su circulación, pero el caso más revelador es el del conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, quien lideró la primera expedición española al territorio muisca en 1537. Sus crónicas personales desaparecieron misteriosamente de los archivos españoles en el siglo XVII. Lo único que sobrevive son referencias indirectas en cartas de otros conquistadores. Una de esas cartas, escrita por Juan de San Martín a su hermano en España en 1539, contiene este pasaje revelador: lo que Quesada encontró más allá de la Laguna Sagrada no puede ser escrito en estas páginas por orden de su majestad. Solo puedo decir que las historias de riqueza no fueron exageradas, sino insuficientes para describir la realidad. Esta carta fue descubierta en archivos privados en Sevilla en 1987 y su autenticidad ha sido verificada por paleógrafos modernos. En 1559, Pedro de Ursúa lideró una de las expediciones más grandes y mejor documentadas en busca del Dorado, con 370 soldados españoles y más de 2000 indígenas auxiliares. Descendió por el río Amazonas, adentrándose en territorios inexplorados. La expedición terminó en desastre. Ursúa fue asesinado por su segundo al mando, Lope de Aguirre, quien se rebeló contra la corona española. Lo que siguió fue una orgía de violencia que dejó a la mayoría de los expedicionarios muertos ante estos, pero antes de su asesinato, Ursúa escribió cartas que fueron interceptadas y nunca llegaron a España. Estas cartas permanecieron en archivos coloniales en Perú, hasta que fueron descubiertas en el siglo XX en una carta fechada el 3 de enero de 1560. Solo semanas antes de su muerte, Ursúa escribió: «Hemos encontrado lo que buscábamos, pero su magnitud es tal que temo las consecuencias de revelarlo. El oro que hemos visto en estos 2 meses excede todo lo que España ha extraído en 20 años, pero acceder a él requeriría un ejército y décadas de trabajo. Más revelador aún, los nativos nos han mostrado el camino, pero advierten que la ciudad verdadera está protegida por la selva de formas que no comprendo completamente. Dicen que solo puede ser alcanzada durante ciertos meses del año cuando los ríos están más bajos». Después del asesinato de Ursúa, los supervivientes de la expedición fueron interrogados extensivamente cuando finalmente regresaron a territorios españoles. Sus testimonios fueron clasificados inmediatamente y permanecieron sellados en archivos del Consejo de Indias durante 400 años. Cuando estos documentos finalmente fueron desclasificados en la década de 1960, contenían descripciones consistentes de estructuras masivas de piedra, caminos pavimentados extendiéndose por kilómetros en la selva, y lo más intrigante, en referencias a un valle donde el oro cubre las piedras como musgo. En 2018, arqueólogos utilizando tecnología LiDAR Light Detection and Ranging escanearon vastas áreas de la selva amazónica en Colombia, Ecuador y Perú. Esta tecnología puede ver a través del denso el del bosque y revelar estructuras en el suelo que son invisibles desde superficie. Los resultados fueron explosivos y inmediatamente clasificados por los gobiernos involucrados. Filtraciones
de investigadores que participaron en el proyecto revelaron el descubrimiento de más de 300 sitios arqueológicos previamente desconocidos, pero no simples aldeas indígenas en complejos urbanos masivos con arquitectura sofisticada, sistemas de canales, caminos elevados y lo más perturbador en patrones que sugieren minería a gran escala. Dr. Christopher Fisher, quien lideró escaneos LIDAR similares en Honduras, comentó en una entrevista no oficial: lo que estamos encontrando desafía todo lo que pensábamos saber sobre las capacidades de las civilizaciones precolombinas. Estos no son asentamientos simples, son ciudades planificadas con ingeniería que rivaliza con Roma. Pero el aspecto más inquietante de estos descubrimientos es lo que no se está diciendo públicamente. Varios arqueólogos involucrados en los proyectos LIDAR han reportado presiones gubernamentales para no publicar ciertos hallazgos, especialmente aquellos relacionados con evidencia de minería de oro a escala industrial. Un investigador, quien insistió en permanecer anónimo, describió el descubrimiento de cicatrices geológicas que solo podrían ser el resultado de extracción minera masiva y sostenida durante décadas o siglos. Estas formaciones fueron encontradas en áreas remotas de la Amazonía, que supuestamente nunca fueron habitadas densamente. Las coordenadas exactas de estos sitios permanecen clasificadas. Los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú han declarado estas áreas como reservas ecológicas con acceso estrictamente prohibido, incluso para científicos con permisos oficiales entre 1920 y 1950. Durante la fiebre del caucho en el Amazonas, trabajadores y exploradores ocasionalmente reportaron descubrimientos extraordinarios en la selva en túneles antiguos, herramientas de minería de piedra y, lo más intrigante, pozos verticales que descienden cientos de metros en la tierra. Estos reportes fueron generalmente descartados como exageraciones o confusión con formaciones naturales. Pero cuando se compilan y mapean sistemáticamente, emerge un patrón inquietante. El antropólogo alemán Theodor Koch, quien exploró extensamente el Amazonas entre 1903 y 1905, escribió en sus diarios sobre el descubrimiento de estructuras de piedra que los nativos evitan por temor sagrado. Describió túneles que penetraban horizontalmente en colinas, reforzados con vigas de madera petrificada. Más específicamente, escribió: los indígenas insisten en que estas son obras de los antiguos, una civilización que extraía la sangre del sol de la tierra. Sus historias describen ciudades donde este metal era tan común que se usaba para herramientas cotidianas. En 1932, el coronel Percy Fawcett desapareció en el Amazonas brasileño, buscando lo que él llamaba la Ciudad Z. Sus últimas cartas, antes de desaparecer, describían evidencia de trabajos de ingeniería civil que rivalizan con cualquier cosa en Europa, incluyendo caminos elevados, canales de irrigación y túneles que los nativos dicen conducen a ciudades subterráneas. En Fawcett nunca fue encontrado, pero sus notas y mapas sobrevivieron. Contenían referencias crípticas a una red de minas conectadas que se extendía por cientos de kilómetros bajo la selva. Volvamos a donde comenzó la leyenda: la laguna de Guatavita y el pueblo Muisca. La narrativa oficial es que los españoles intentaron drenar la laguna varias veces sin éxito significativo, recuperando solo pequeñas cantidades de oro. Pero los registros cuentan una historia diferente. En 1545, Hernán Pérez de Quesada organizó el primer intento serio de drenar la laguna. Utilizó miles de trabajadores indígenas para cavar un canal de drenaje. Los registros oficiales admiten que recuperó varios miles de pesos en oro, una cantidad significativa, pero no espectacular. Sin embargo, un documento descubierto en los archivos de Sevilla en 2003 revela algo diferente. Es una carta privada de un comerciante español en Santa Fe de Bogotá a su socio en España, fechada en 1547. El oro que Quesada extrajo de la laguna fue 100 veces mayor de lo reportado oficialmente. He visto con mis propios ojos el fundido en su casa antes de su transporte secreto. El quinto real nunca fue pagado en su totalidad. Este secreto es conocido por muchos aquí, pero nadie se atreve a denunciarlo. En 1898, una compañía inglesa llamada Contractors Limited realizó el intento más ambicioso de drenar
completamente la laguna. Utilizando bombas a vapor modernas, lograron reducir el nivel del agua significativamente. Los registros públicos afirman que encontraron solo unos pocos objetos de oro antes de que el lodo del fondo hiciera imposible continuar. Pero un informe interno de la compañía, descubierto en archivos corporativos en Londres en los años 1970, cuenta algo muy diferente. La cantidad de oro y esmeraldas recuperadas excedió nuestras proyecciones más optimistas. Sin embargo, por razones diplomáticas y para evitar conflictos legales con el gobierno colombiano, hemos reportado solo una fracción de lo extraído. El resto ha sido transportado discretamente y vendido en mercados europeos. El informe incluye inventarios detallados, más de 2 toneladas de objetos de oro, miles de esmeraldas y, lo más intrigante, placas de oro con inscripciones en un sistema de escritura desconocido. Estas placas nunca fueron reportadas públicamente y su paradero actual es desconocido. En 1534, el Papa Paulo III emitió una bula papal poco conocida titulada Sublimis Deus, que declaraba que los indígenas americanos tenían almas y no debían ser esclavizados. Esta bula es frecuentemente citada como evidencia de la preocupación del Vaticano por los derechos indígenas, pero existe una segunda sección de esta bula que rara vez se discute públicamente. En ella, el Papa declaró que todos los tesoros sagrados encontrados en territorios recién conquistados debían ser puestos bajo protección eclesiástica y no podían ser fundidos o comercializados sin permiso papal. ¿Por qué esta preocupación específica por objetos de oro en 1534? La respuesta se encuentra en correspondencia entre el Vaticano y las autoridades españolas en América, parte de la cual fue desclasificada en el año 2000. Como parte de una apertura parcial de los archivos secretos del Vaticano, estas cartas revelan que, ya en 1533, los conquistadores habían reportado el descubrimiento de objetos de oro con propiedades inusuales y escritura desconocida. El Vaticano ordenó inmediatamente que estos objetos fueran enviados a Roma para evaluación teológica. Un inventario parcial de estos envíos sobrevive en los archivos. Entre 1535 y 1580, más de 400 objetos de oro con características únicas fueron enviados desde América al Vaticano. El inventario describe placas de oro con inscripciones en lenguas que no corresponden a ningún idioma conocido de los nativos, estatuas que parecen representar seres que no son completamente humanos, objetos con propósitos desconocidos que sugieren conocimiento astronómico avanzado. Ninguno de estos objetos ha sido exhibido públicamente nunca. Cuando investigadores han preguntado por ello, las autoridades del Vaticano afirman que fueron fundidos durante crisis financieras o perdidos en varios momentos de la historia, pero registros internos del Vaticano, filtrados por empleados en diferentes momentos, sugieren que muchos de estos objetos aún existen en las bóvedas más profundas y secretas del Vaticano, en secciones que ni siquiera la reciente apertura de archivos secretos ha tocado. En si el dorado fue encontrado y su oro extraído en secreto, ¿quién controla este secreto hoy? La respuesta involucra una red compleja de intereses gubernamentales, corporativos y religiosos que tienen razones muy específicas para mantener la verdad oculta. En los gobiernos sudamericanos, en Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, han declarado vastas áreas de sus territorios amazónicos como reservas indígenas intocables o zonas de protección ecológica. En la superficie, esto parece positivo, pero cuando se mapean estas zonas protegidas, muchas coinciden exactamente con áreas donde los escaneos LIDAR han detectado estructuras arqueológicas masivas. El acceso a estas áreas está prohibido no solo para turistas, sino también para la mayoría de científicos. Incluso arqueólogos con permisos oficiales reportan encontrar resistencia inexplicable cuando intentan investigar ciertos sitios específicos. Las corporaciones mineras, varias de las compañías mineras más grandes del mundo, mantienen concesiones de exploración en áreas remotas del Amazonas que supuestamente no contienen depósitos minerales significativos. ¿Por qué mantener concesiones costosas en áreas sin valor? Empleados de estas compañías
hablando de forma anónima, han descrito cómo ciertos equipos de exploración especial operan con niveles de secreto que exceden incluso operaciones militares. Sus hallazgos nunca se reportan públicamente, y los trabajadores deben firmar acuerdos de no divulgación extraordinariamente restrictivos a las instituciones académicas. Universidades importantes en Europa y América han establecido programas de investigación de largo plazo en la Amazonía con financiamiento que parece desproporcionado para investigación arqueológica estándar en estos programas producen publicaciones académicas respetables sobre ecología y poblaciones indígenas pequeñas, pero arqueólogos que han trabajado en estos proyectos describen una estructura de dos niveles en investigación pública, publicable, y hallazgos sensibles, que son reportados a comités especiales, y nunca se discuten abiertamente. En la pregunta más perturbadora no es si el dorado existió, sino que significa que su existencia y posterior saqueo hayan sido ocultados durante 5 siglos. Así las estimaciones son correctas, y España extrajo 5 a 8 veces más oro del oficialmente declarado. Estamos hablando de entre 750 y 1.440 toneladas de oro adicionales. A precios actuales, eso representaría entre 45 y 85 mil millones de dólares. Pero el valor económico palidece en comparación con las implicaciones históricas y culturales en las civilizaciones precolombinas de Sudamérica. Eran mucho más avanzadas de lo que la narrativa oficial admite. La existencia de ciudades con arquitectura sofisticada, sistemas de minería a escala industrial y conocimiento metalúrgico avanzado sugiere un nivel de desarrollo que desafía la cronología histórica estándar. ¿Por qué ocultar esto? Varias razones posibles emergen en control económico. La revelación de depósitos masivos de oro, aún sin explotar, podría desestabilizar los mercados globales de metales preciosos y, por extensión, los sistemas monetarios modernos han reclamos de propiedad, así se admitiera que el dorado fue encontrado y saqueado. Descendientes de pueblos indígenas podrían tener bases legales para reclamos de restitución masivos que involucrarían cantidades astronómicas de dinero y propiedades y escritura histórica. Admitir la existencia de civilizaciones precolombinas tan avanzadas requeriría reescribir narrativas históricas fundamentales sobre el descubrimiento y civilización de las Américas en secretos adicionales. Quizás lo más inquietante es la posibilidad de que el oro mismo no sea el secreto más importante. Las referencias a inscripciones desconocidas, conocimiento astronómico avanzado y objetos con propósitos desconocidos sugieren que se descubrió algo más que riqueza mineral. En el siglo XX, varios exploradores modernos intentaron resolver el misterio de El Dorado utilizando tecnología contemporánea. Casi todos encontraron obstáculos misteriosos que detuvieron sus investigaciones. El caso más famoso es el del explorador británico Percy Fawcett, quien desapareció en 1925 buscando su ciudad Z en el Amazonas brasileño. Pero Fawcett es solo el más conocido. Docenas de expediciones similares terminaron en desapariciones, accidentes o cancelaciones forzadas. En 1972, un equipo de arqueólogos estadounidenses obtuvo permisos para investigar ruinas recientemente descubiertas en la Amazonía colombiana. Después de 2 semanas en el sitio, su campamento fue invadido por guerrilleros no identificados que destruyeron su equipo y los escoltaron fuera del área. Las autoridades colombianas declararon que no podían garantizar su seguridad y revocaron sus permisos a uno de los arqueólogos, Dr. Richard Thompson. Más tarde escribió en sus memorias: lo que vimos en esos 2 días antes del ataque sugería una ciudad del tamaño de Pompeya enterrada bajo vegetación. Las estructuras de piedra eran monumentales, pero lo más inquietante fue encontrar evidencia de visitas recientes, herramientas modernas, marcas de excavación reciente. Alguien más estaba trabajando ese sitio en secreto. En 1995, un documentalista japonés llamado Kihachiro Take obtuvo filmación aérea de estructuras geométricas masivas en la selva peruana. Cuando intentó organizar una expedición terrestre, su visa fue revocada y fue expulsado del país. Su metraje fue confiscado en el aeropuerto
Copias que había enviado a Japón misteriosamente se perdieron en el correo en Heritage. Escribió: las estructuras filmadas desde el aire, podías ver claramente patrones que no pueden ser naturales. Círculos concéntricos, líneas rectas que se extendían por kilómetros, montículos que formaban patrones geométricos. Era evidencia irrefutable de construcción humana a escala masiva. Si toneladas masivas de oro fueron extraídas en secreto durante el período colonial, ¿a dónde fue ese oro? Algunos acabaron en construcciones monumentales cuya cantidad exacta de oro nunca ha sido revelada públicamente. El monasterio de El Escorial en España, construido entre 1563 y 1584, contiene decoraciones de oro, cuyo peso total es información clasificada. La Basílica de San Pedro en Roma fue reconstruida durante el mismo periodo con decoraciones de oro de origen no completamente documentado, pero la mayoría probablemente fue introducida gradualmente en los mercados europeos a través de canales secretos. Analistas económicos han detectado inyecciones periódicas de oro en mercados europeos durante los siglos XVI y XVII que no corresponden con producciones mineras conocidas. Intrigante es el descubrimiento de que ciertas familias bancarias europeas experimentaron aumentos dramáticos e inexplicables en sus reservas de oro durante este periodo. Los Fugger de Augsburgo, los Medici de Florencia y varios otros clanes bancarios súbitamente poseían cantidades de oro que excedían ampliamente lo que sus operaciones comerciales conocidas podrían generar en el siglo XX. El oro no declarado aparentemente continuó fluyendo. Investigaciones sobre el comercio ilegal de arte y antigüedades han revelado redes sofisticadas que mueven objetos precolombinos de oro, desde Sudamérica hacia colecciones privadas en Europa, Medio Oriente y hacia un informe de Interpol de 2008, parcialmente filtrado a la prensa, estimaba que el mercado negro de antigüedades precolombinas genera entre 4 y 6 mil millones de dólares anuales. La mayoría son objetos de oro, y la gran mayoría proviene de sitios arqueológicos ilegalmente saqueados en la Amazonía. ¿Quién está detrás de este comercio? El informe identificó redes que involucran elementos gubernamentales corruptos, organizaciones criminales internacionales y, sorprendentemente, ciertos coleccionistas institucionales respetables que operan a través de intermediarios a pesar del secreto masivo. Testimonios continúan emergiendo de personas que han visto evidencia directa que desafía la narrativa oficial. En 2016, un piloto comercial brasileño, Henrique Santos, reportó avistar desde el aire estructuras de piedra masivas formando patrones geométricos en una región remota del estado de Amazonas. Tomó fotografías con su teléfono personal. Cuando intentó reportar el descubrimiento a autoridades arqueológicas, fue contactado por oficiales de seguridad nacional, que confiscaron sus fotografías y le advirtieron que no discutiera lo que había visto. Santos describió: las estructuras era claramente artificial. Desde 10.000 pies de altura, podías ver círculos perfectos, tal vez 300 metros de diámetro, conectados por líneas rectas. Las piedras brillaban de manera diferente a la vegetación circundante. Parecían estar cubiertas con algo. Trabajadores de compañías petroleras operando en regiones remotas de Ecuador y Perú han reportado encontrar túneles antiguos mientras hacían prospecciones sísmicas. Estos hallazgos son rutinariamente clasificados y los sitios son declarados fuera de límites por razones de seguridad operacional a un geólogo petrolero, quien pidió anonimato. Describió uno de estos túneles. No era una cueva natural. Las paredes eran demasiado rectas, el techo demasiado uniforme. Había evidencia de herramientas usadas para tallar la roca, y en las paredes vimos lo que parecían ser inscripciones. Tomamos muestras y fotografías, pero todo fue confiscado por el equipo de seguridad de la compañía. En comunidades indígenas en la Amazonía profunda mantienen tradiciones orales sobre ciudades de los antiguos que sus ancestros conocían, pero que ahora están perdidas en la selva. Algunos grupos indígenas afirman conocer las ubicaciones, pero se niegan a revelarlas por razones sagradas a un líder indígena Jitoto, en Colombia. Hablando bajo condición de anonimato, explicó: nuestros abuelos nos contaron sobre las ciudades donde el metal del sol cubría las paredes.
Dijeron que cuando los hombres blancos llegaron, muchos de estas ciudades fueron abandonadas y la selva las reclamó. Los espíritus protegen estos lugares ahora. Algunos de nosotros conocemos los caminos, pero no los compartimos porque sabemos lo que pasaría si lo hiciéramos. La tecnología satelital moderna ha revelado anomalías en la Amazonía que desafían explicaciones simples y han intensificado las sospechas de que algo significativo permanece oculto bajo el dosel del bosque. Análisis espectrales de imágenes satelitales han identificado firmas metálicas en áreas remotas de la selva que son inconsistentes con depósitos minerales naturales. Estas firmas sugieren la presencia de objetos metálicos manufacturados enterrados bajo vegetación. En un estudio de 2019, publicado discretamente en una revista académica, Oscura, utilizó radar de penetración terrestre satelital para escanear áreas de la Amazonía peruana. Los resultados mostraron anomalías geométricas regulares a profundidades de hasta 30 metros que son inconsistentes con formaciones geológicas naturales. A los autores del estudio describieron estas anomalías como posiblemente consistentes con estructuras arquitectónicas enterradas, pero añadieron que acceso terrestre para verificación es actualmente imposible debido a restricciones gubernamentales. En imágenes infrarrojas satelitales han detectado patrones de vegetación anómala que forman diseños geométricos visibles desde el espacio. Botánicos han notado que ciertos tipos de árboles crecen en patrones perfectamente circulares o lineales en áreas específicas de la Amazonía, sugiriendo que algo bajo el suelo, posiblemente estructuras de piedra o metal, está afectando el crecimiento de la vegetación de manera sistemática. En Google Earth ha documentado inadvertidamente varias de estas anomalías. Usuarios atentos han identificado formaciones geométricas en áreas remotas que son claramente visibles en imágenes satelitales, pero que oficialmente no han sido investigadas por falta de acceso terrestre. Cuando estas coordenadas se reportan a autoridades arqueológicas, las respuestas son consistentemente evasivas en área de difícil acceso, sin presupuesto para investigación, zona protegida para comunidades indígenas. Pero el patrón de evasión sugiere motivaciones más allá de simples limitaciones logísticas o presupuestarias. El Museo del Oro en Bogotá, Colombia, es mundialmente famoso por su colección de más de 55.000 piezas de oro y otros metales preciosos de culturas precolombinas. Es considerado uno de los museos de su tipo más importantes del mundo, pero la colección exhibida públicamente representa solo una fracción de lo que el museo posee. Realmente, los catálogos internos del museo, parcialmente filtrados en 2014, revelan la existencia de colecciones especiales que contienen miles de objetos adicionales que nunca han sido exhibidos públicamente. ¿Por qué mantener objetos valiosos ocultos en bóvedas en lugar de exhibirlos? Las razones oficiales incluyen espacio limitado, conservación preventiva y rotación de colecciones. Pero empleados del museo han descrito otra categoría de objetos, aquellos considerados problemáticos o sensibles. Un ex curador del museo, hablando de forma anónima después de su retiro, describió estos objetos problemáticos. Había piezas que no encajaban en la narrativa histórica establecida, objetos con tecnología de manufactura que excedía lo que se supone que las culturas precolombinas podían lograr, inscripciones en sistemas de escritura que no reconocíamos, y lo más inquietante, objetos que claramente representaban contacto entre culturas que se suponía no tenían comunicación. Específicamente, mencionó una máscara de oro con un nivel de detalle anatómico que sugiere el uso de lupas o herramientas de aumento. Un disco de oro, perfectamente circular con divisiones matemáticas precisas que sugieren conocimiento avanzado de geometría, y varios objetos con aleaciones de metales que no deberían haber sido posibles con tecnología precolombina. Otros museos en Perú, Ecuador y Brasil enfrentan situaciones similares. Sus bóvedas contienen objetos que desafían explicaciones simples, pero que no son exhibidos públicamente porque generarían más preguntas de las que podemos responder. Una de las teorías más intrigantes sobre por qué El Dorado
nunca fue oficialmente encontrado es que no era una ciudad fija en absoluto, sino un concepto más fluido, una red de asentamientos temporales que se movían estacionalmente. En antropólogos modernos han documentado que muchas culturas amazónicas tradicionales practicaban un nomadismo estacional sofisticado. No construían ciudades permanentes, sino complejos que ocupaban durante parte del año antes de moverse a otras ubicaciones, permitiendo que las selvas se regeneraran. Sí, la civilización que dio origen a la leyenda de El Dorado practicaba este tipo de ocupación rotativa, pero a escala masiva. Explicaría por qué los conquistadores españoles nunca pudieron localizar consistentemente los asentamientos que los indígenas describían. En evidencia de este patrón emerge de estudios de suelo en la Amazonía. Científicos han identificado terra preta, suelo oscuro, excepcionalmente fértil, creado por ocupación humana intensiva, distribuido en patrones que sugieren ciclos de habitación y abandono en múltiples sitios. Dr. Michael Heckenberger, antropólogo que ha estudiado extensamente las culturas amazónicas precolombinas, argumentan estas sociedades eran mucho más sofisticadas de lo que imaginamos. No construían como los europeos, pero sus sistemas de asentamiento eran igualmente complejos y posiblemente más sostenibles. Si El Dorado era realmente una ciudad móvil, una red de asentamientos estacionales conectados por caminos y sistemas comerciales, los conquistadores habrían estado persiguiendo literalmente un objetivo móvil. Para cuando llegaban a una ubicación descrita por informantes indígenas, la población ya se habría mudado a otro sitio estacional. Esta teoría explicaría la frustración constante de los exploradores españoles y por qué sus descripciones de ciudades de oro eran tan inconsistentes en términos de ubicación exacta. La dimensión religiosa del secreto del Dorado merece atención especial para la Iglesia Católica del siglo XVI. Los descubrimientos en América planteaban desafíos teológicos profundos. La existencia de civilizaciones avanzadas en América, no mencionadas en la Biblia, era problemática. Si estas civilizaciones poseían conocimiento astronómico avanzado, sistemas de escritura sofisticados y logros tecnológicos impresionantes, ¿cómo encajaba esto en la narrativa bíblica de la dispersión humana después de Babel? Documentos del Vaticano revelan debates internos sobre cómo interpretar teológicamente los descubrimientos americanos. Algunos teólogos argumentaban que los indígenas americanos descendían de las tribus perdidas de Israel. Otros proponían teorías más heterodoxas que la Inquisición eventualmente suprimió. Pero lo más inquietante era la posibilidad de que las civilizaciones americanas poseyeran conocimiento que predecía o contradecía enseñanzas cristianas. Si objetos de oro contenían inscripciones con conocimiento astronómico o matemático avanzado, ¿qué implicaba esto sobre el progreso de la civilización cristiana? El Concilio de Lima en 1551 estableció directrices específicas sobre cómo manejar descubrimientos arqueológicos en América. Una directriz poco conocida ordenaba que cualquier objeto con inscripciones de naturaleza desconocida debía ser enviado inmediatamente a autoridades eclesiásticas para evaluación teológica. Esta evaluación, frecuentemente, concluía que los objetos debían ser retirados de circulación para prevenir confusión entre los fieles. En la práctica, esto significaba que eran fundidos, destruidos o enviados a las bóvedas del Vaticano. En las últimas décadas, numerosos proyectos científicos legítimos han intentado investigar sitios arqueológicos en la Amazonía que podrían arrojar luz sobre la realidad detrás de la leyenda de El Dorado. La mayoría ha enfrentado obstáculos que van más allá de las dificultades logísticas normales. En 2007, un equipo conjunto de arqueólogos de varias universidades europeas obtuvo todos los permisos necesarios para excavar un sitio en Ecuador donde escaneos LIDAR habían detectado estructuras masivas enterradas. Invirtieron meses en preparación y cientos de miles de dólares en equipo, una semana antes de la fecha de inicio programada. El gobierno ecuatoriano revocó su permiso citando preocupaciones de comunidades indígenas locales. Pero cuando los investigadores contactaron a las comunidades indígenas mencionadas, descubrieron que nunca habían sido consultadas y no tenían objeciones al proyecto. El líder del proyecto,
Dr. Hans Gifhorn. Más tarde, declaró en una entrevista, fue frustrante porque era obvio que la objeción no venía realmente de las comunidades indígenas. Alguien no quería que excaváramos ese sitio específico. Un patrón similar se repite en Colombia, Perú y Brasil. Proyectos bien financiados y científicamente rigurosos enfrentan cancelaciones de último minuto, revocaciones de permisos o problemas de seguridad que obligan su cancelación en algunos casos. Los sitios que iban a ser investigados son declarados repentinamente como áreas protegidas ecológicamente con acceso completamente prohibido. La velocidad con que estas protecciones se implementa menos a veces en cuestión de semanas, sugiere decisiones que fueron tomadas anticipando intentos de investigación. Así, cantidades masivas de oro permanecen sin descubrir o fueron descubiertas pero mantenidas secretas. Esto tiene implicaciones enormes para la economía global moderna. El mercado mundial de oro se basa en suposiciones sobre la escasez relativa del metal. Las reservas de oro conocidas determinan precios, políticas monetarias y estabilidad económica. Si estas suposiciones son fundamentalmente incorrectas, si existen depósitos masivos, aún no. Admitidos públicamente, todo el sistema monetario global se construye sobre una mentira. Analistas económicos han notado anomalías en los mercados de oro que sugieren información asimétrica. Ciertos actores del mercado, bancos centrales, grandes instituciones financieras, ocasionalmente hacen movimientos que solo tienen sentido si poseen conocimiento sobre reservas de oro que no es público. En 2013, varios bancos centrales europeos hicieron movimientos simultáneos e inexplicables en sus reservas de oro que causaron confusión entre analistas. Vendieron grandes cantidades cuando los indicadores económicos sugerían que deberían estar comprando. 6 meses después, fue revelado que nuevas tecnologías de extracción habían hecho económicamente viable la explotación de depósitos previamente considerados inaccesibles. ¿Cómo sabían estos bancos centrales sobre estos desarrollos tecnológicos antes de que fueran públicos? La respuesta más probable: tenían información privilegiada sobre reservas que pronto serían accesibles. Así, existe conocimiento secreto sobre depósitos masivos de oro en la Amazonia, a menos ya sea aún sin explotar o ya explotados, pero no declarados. Esto daría a quienes poseen ese conocimiento una ventaja económica masiva y un interés poderoso en mantener el secreto. Las comunidades indígenas de la Amazonía mantienen tradiciones orales que han sido transmitidas durante siglos. Muchas de estas tradiciones describen civilizaciones antiguas con capacidades que exceden lo que la arqueología oficial admitan. Los Hitoto de Colombia hablan de los antiguos que conocían el metal del sol. Describen ciudades donde este metal era tan común que se usaba para herramientas cotidianas y decoración extensiva de edificios. En los Asáninca de Perú mantienen historias sobre el tiempo antes del tiempo, cuando sus ancestros vivían en casas de piedra que tocaban las nubes y poseían conocimiento que se perdió cuando los extranjeros llegaron. Antropólogos que han pasado décadas trabajando con estas comunidades reportan consistencia notable en estas tradiciones orales entre grupos que no tienen contacto mutuo. Las historias describen ciudades con arquitectura de piedra, conocimiento metalúrgico avanzado, sistemas de astronomía sofisticados, redes comerciales que conectaban la Amazonía con los Andes y la costa, pero quizás lo más significativo, muchas de estas tradiciones incluyen descripciones de cómo este conocimiento fue deliberadamente ocultado cuando los conquistadores llegaron. Los guardianes del conocimiento supuestamente sellaron ciudades, escondieron objetos sagrados y borraron caminos para proteger su patrimonio cultural de la destrucción española. Un chamán Shipibo en Perú, don Antonio N. Hombre, cambiado por solicitud, compartió en 2018: a mis abuelos me dijeron que cuando los hombres con armadura llegaron, los sabios decidieron que era mejor que la selva recuperara las ciudades sagradas. Dijeron que algún día, cuando el mundo estuviera listo, los secretos serían revelados nuevamente, pero ese tiempo
aún no ha llegado. El Dorado no es la única leyenda de ciudades perdidas o civilizaciones ocultas en América. Paititi, en Perú, la Ciudad Blanca, en Honduras. Las 7 ciudades de Cibola en México, todas comparten elementos temáticos similares, riqueza extraordinaria, ubicación imprecisa, búsquedas infructuosas. Es posible que todas estas leyendas se refieran a aspectos de una realidad más amplia, una red de civilizaciones avanzadas precolombinas, cuya existencia y logros han sido sistemáticamente minimizados. El descubrimiento reciente de ciudades masivas en la selva de Honduras y Guatemala utilizando tecnología LIDAR ha demostrado que la Amazonía y regiones selváticas de América sí albergaron civilizaciones urbanas significativas. Lo que hace 20 años habría sido descartado como fantasía, ahora está siendo confirmado por evidencia arqueológica sólida. Si estas civilizaciones existieron en Honduras y Guatemala, ¿por qué no en la Amazonía, que ofrece recursos naturales aún más abundantes? La resistencia a admitir la posibilidad de civilizaciones amazónicas avanzadas puede reflejar prejuicios académicos más que evidencia. Durante décadas, la narrativa dominante era que las selvas tropicales no podían sostener poblaciones grandes o civilizaciones complejas. Esta suposición está siendo desmantelada sistemáticamente por nueva evidencia, pero la resistencia institucional persiste. La tecnología está haciendo cada vez más difícil mantener secretos sobre lo que realmente existe bajo el dosel de la Amazonía. Satélites más sofisticados, drones, LIDAR, radar de penetración terrestre, todas estas tecnologías están revelando estructuras que desafían las narrativas oficiales. En los próximos años, es probable que más evidencia salga a la luz, simplemente porque se está volviendo imposible ocultarla. Los escáneres satelitales están disponibles públicamente. Los aficionados con software adecuado pueden analizar imágenes y identificar anomalías. La democratización de la tecnología de investigación está erosionando el monopolio sobre el conocimiento, pero esto crea un dilema para aquellos que han mantenido el secreto durante siglos. ¿Cómo manejar revelaciones que desafiarán fundamentalmente narrativas históricas establecidas? Una estrategia que parece estar emergiendo es la revelación gradual controlada. Permitir descubrimientos arqueológicos significativos, pero enmarcarlos cuidadosamente para minimizar implicaciones más amplias. Admitir que las civilizaciones precolombinas eran más avanzadas de lo que se pensaba, pero sin llegar a las conclusiones completas que la evidencia sugiere. En esta estrategia permite que las instituciones adapten narrativas gradualmente sin el shock de una revelación súbita y completa que desestabilizaría sistemas económicos. Reclamos legales y estructuras de poder establecidas a la historia del Dorado no es solo arqueología antigua, tiene implicaciones directas para el presente en derechos indígenas. Si se admitiera que civilizaciones indígenas avanzadas construyeron ciudades masivas y explotaron recursos a gran escala, esto fortalecería dramáticamente reclamos territoriales y de soberanía de poblaciones indígenas modernas en conservación ambiental. Las áreas protegidas de la Amazonía podrían realmente estar protegiendo sitios arqueológicos valiosos más que ecosistema. Esto cambiaría debates sobre conservación versus desarrollo en justicia histórica. El reconocimiento completo del saqueo sistemático y el encubrimiento requeriría consideración de restituciones a escala nunca antes contemplada en sistemas monetarios. Si existen reservas de oro significativas aún no explotadas, o si oro extraído históricamente fue ocultado, esto afecta la base del sistema monetario global en conocimiento científico. Admitir que civilizaciones precolombinas alcanzaron niveles de sofisticación comparables a civilizaciones del viejo mundo requeriría reescribir narrativas sobre desarrollo tecnológico y cultural humano en cada una de estas implicaciones. Crea incentivos poderosos para mantener el status quo y resistir revelaciones completas en 500 años después de que los primeros conquistadores españoles escucharan historias sobre un hombre cubierto de oro. La verdad sobre el Dorado permanece envuelta en secreto y controversia, pero la evidencia, fragmentaria, circunstancial, pero acumulativa, sugiere que la leyenda se basaba en una realidad
más extraordinaria de lo que incluso los conquistadores imaginaron. No una ciudad única de oro, sino una civilización compleja que dominaba la metalurgia, construía estructuras monumentales y poseía conocimiento que desafía suposiciones sobre las capacidades precolombinas, el hecho de que esta realidad haya sido ocultada durante siglos, dice tanto sobre nuestra sociedad moderna como sobre el pasado que pretende ocultar, revela cómo el poder, la economía y el control de narrativas históricas se entrelazan para mantener ciertos secretos fuera del conocimiento público. Pero los secretos son cada vez más difíciles de mantener. Cada año, nueva tecnología revela más. Cada década, más documentos antiguos son desclasificados. Cada generación, más personas cuestionan narrativas establecidas, la verdad sobre El Dorado, sobre lo que realmente existió, lo que fue encontrado, lo que fue ocultado y por qué, eventualmente, emergerá completamente. La única pregunta es cuándo y bajo qué circunstancias. Hasta entonces, la búsqueda continúa. No necesariamente la búsqueda física de ciudades perdidas en la selva, sino la búsqueda intelectual de verdad histórica. La búsqueda de respuestas a preguntas que nos han dicho que no debemos hacer. La búsqueda de reconocimiento completo de civilizaciones, cuya existencia y logros han sido sistemáticamente minimizados. Porque al final, El Dorado no es solo una ciudad de oro, es un símbolo de todo lo que permanece oculto sobre nuestro pasado, todo lo que el poder prefiere mantener secreto, y todo lo que aún queda por descubrir sobre la verdadera historia de la humanidad en American Sea. Esta investigación te ha hecho cuestionar lo que creías saber sobre la historia de América. Compártela. Cuantas más personas conozcan estas preguntas, más difícil será mantener los secretos en Investiga por ti mismo. Las coordenadas están en Google Earth. Los documentos históricos están en archivos accesibles. La tecnología para analizar imágenes satelitales está disponible públicamente. No tienes que creer todo lo que te dicen las autoridades oficiales. Y si tienes información adicional, si has trabajado en la Amazonía y has visto cosas que no te dejan hablar, si conoces documentos que contradicen narrativas oficiales, si tienes conocimiento que puede contribuir a descubrir la verdad, encuentra formas seguras de compartir ese conocimiento. La verdad sobre El Dorado es demasiado importante para permanecer enterrada para siempre. Mantén tu mente abierta, cuestiona las narrativas oficiales, y hasta que nos encontremos nuevamente.